¿viste? Venimos de un año de una sequía extrema, única de las últimas décadas. No se pudieron hacer reservas durante primavera porque prácticamente al no haber lluvia no hubo un buen régimen de lluvia y no hubo prácticamente nada para hacer. No se pudieron sembrar los verdeos de veranos y los pocos verdeos de verano que se sembraron no fueron lo suficiente como para poder abastecer a cada uno de los productores porque fracasaron los sorgos, fracasaron las moas, fracasó todo en realidad. Hasta la gente que hizo maíz para silo fracasó porque no cosechó nada y lo poco que cosechó fue paja porque realmente no hubo grano, no hubo espigas en algunos casos, o sea, se picaba la planta. Y después, bueno, ahora entramos al invierno con un invierno seco, con estas pocas lluvias que han llovido hasta ahora y se han atrasado la siembra de los verdeos de invierno, todo lo que es avena, raigrás, centeno. Bueno, se fue atrasando todo y el hecho de que se haya atrasado todo, en este caso estamos viendo recién las primeras avenas que están queriendo asomar la cabeza y se encuentran nuevamente con un periodo de seca y con algunas heladas que dentro de todo no han sido tantas, pero heladas fuertes al fin. Así que desde ese punto de vista muy complicado, sin reservas de rollo, sin reservas de silo y sin los verdeos suficientes. Eso es un panorama crítico para pasar el invierno hay que pasarlo y recién estamos entrando, no tuvimos el otoño previsto y las perspectivas no son favorables. Creo que estamos en un periodo neutro, se dice que a partir de octubre, noviembre empezaría a volver a llover de forma normal, entrar en un niño que no sabemos bien si se va a dar o no. Y si se da, en qué condiciones se va a dar, porque puede ser extremo con exceso de lluvias, que tampoco sería bueno. Así que es medio impredecible el futuro, pero sí sabemos que a partir de septiembre, octubre en adelante, las condiciones climatológicas van a cambiar, los campos van a tener otra perspectiva. En el mientras tanto, se produjo las consecuencias de toda esta seca y de toda esta falta de alimentación y se vio reflejado en una tasa de preñez muy baja, que realmente tenemos que pensar que habíamos subido un poco la tasa nacional, estábamos de un 63 a un 68%, este año volvimos a caer, el promedio general estamos hablando de un 64-65%, y los tactos que hemos tenido, los resultados que hemos tenido han sido muy malos, teniendo como consecuencia de arrastre llevar y transportar mucha venta de vientres por falta de preñez, por falta de estado corporal. Eso es liquidación masiva de vientres y a su vez el productor no pudo guardar su reposición como lo venía haciendo todos los años y eso permitía crecer un poco. Entonces, estos primeros meses han sido meses récord en la entrada del mercado de cañuelas de vientres, tanto vientres vacíos como vientres preñados como nunca se vieron, pero que por un estado corporal pésimo los productores, entre dejarla la vaca en el campo que se muera, la vendían como estaba. Los frigoríficos dicen que están asombrados de la cantidad de vacas preñadas que se están faenando y se ha vendido mucha más hembra de lo habitual porque justamente toda la ternera que se guardaba de reposición ha ido a parar a los feedlots. ¿Qué hizo esto? ¿Qué reflejó esto en el mercado? Bueno, en el mercado una caída de valores importante, porque obviamente es oferta y demanda. Hemos tenido que pasar de 350 a 400 pesos que se pagó en algún momento la vaca gorda, a precios como el 320, 330 que es el actual, y con una conserva de 120, 140, 170 y una vaca más altura de 240, 250. Realmente volvemos a la época de la comparación de una vaca con un par de zapatillas. Y esta vez dependiendo de qué marca, porque hay zapatillas que valen mucho más que una vaca. A su vez se ve reflejada la liquidación y el anticipo de venta de lo que fueron los destetes. Los destetes este año se anticipó la venta, se han vendido muchos terneros con menos kilos debido a que se achicaban los campos y que los productores tenían que sacar lo que era el excedente. El excedente justamente cuál era, la zafra. Eso hizo que los feedlots se fueran acopiando y están en 2.200.000 cabezas en esta época del año, cuando realmente en otros años, en años normales, eso no estaría sucediendo, estaríamos hablando de 1.500.000, 1.600.000 terneros encerrados entre terneros y terneras.
Obviamente que al haberse vendido tanto ternero, el precio de la cría, el precio del valor de la invernada fue mucho menor. Hoy se está pagando precios que realmente son deplorables si lo medimos con lo que ha sido la inflación. Tenemos que decir que de acuerdo al índice de inflación, el ternero ha tenido un aumento de un 45-48% con respecto a la inflación. Estamos hablando de una inflación interanual de un 118-120%, que fue lo del año pasado. Tenemos que ver también que la vaca fue otro de los eslabones que más perdió, que estamos hablando de un 17 o un 18% de aumento del precio a un año atrás. Con respecto a la inflación, es pésimo el negocio. Hoy es un negocio pésimo. Bueno, todo eso hace que el jugador principal de compra hoy sean los feedlots acopien terneros. Al haber acopiado terneros antes, de menor kilo, ya hay una oferta de terneros que están saliendo a la venta para faena. Para que tengas una idea, ha bajado 6 kilos la media res de promedio con respecto a años anteriores. Pero bueno, hay una sobreoferta de terneros y lo va a seguir viendo hasta octubre-noviembre, porque todo ese ternero va a ir saliendo de acá en adelante gradualmente. Eso hace que los precios no suban en el mercado. Entonces el novillo sigue con valores alicaídos, no toma el valor, el impulso. Tenemos que tener en cuenta que hoy un novillo tendría que estar, estamos hablando de un novillo de 560 pesos, de 280, 190 el consumo liviano, y un novillo pesado que fluctúan los precios de 480 a 520, cuando tendríamos que estar hablando de precios muchísimo más arriba, llegando a casi 700 pesos. Eso estamos lejos y lo vamos a seguir estando por ahora. El otro jugador importante en todo este negocio es China, que es el principal importador de nuestra cadena productiva cárnica, que se lleva el 75% del 100% que exportamos. También ha tenido problemas China en su mercado y ha bajado los precios de la tonelada de carne. Eso implica que esa baja también hace que a nosotros nos perjudique, porque la tonelada que antes estábamos vendiendo a $4.600, $4.800, hoy estamos hablando de $3.800, $4.000 a $4.200. El jugador que es el que termina siendo exportador, hoy se encuentra con menos margen de compra para ofertar en los distintos remates. ¿Por qué? Porque también afecta el tipo de cambio tan bajo que tenemos. Entonces es todo contraproducente. Contraproducente lo que nos está pasando a nivel mundial con la compra de la carne desde parte de China, que está comprando a un ritmo sostenido, pero tenemos que tener en cuenta que China ha bajado las compras comparativamente con años anteriores. Si bien se mantiene, nosotros estamos ahora en este momento exportando entre 80 y 90.000 toneladas, con picos de 100 tuvimos en los primeros meses, porque Brasil había salido del juego por un caso de vaca loca. Ahora hemos vuelto a caer a 70, 80.000 toneladas de carne. Brasil empezó a jugar nuevamente. El jugador, que es China, está comprando entre todos los mercados alrededor de 180.000 toneladas mensuales. Aún así, nosotros somos uno de los proveedores más importantes, pero bueno, a nivel precios hemos caído. Después tenemos la cuota 481, que se mantiene dentro de los valores constantes, pero no aumenta. La carne que se exporta a terceros países, que sigue igual. Y lo que sí tiene un muy buen valor, que estamos hablando de $13.000, $13.500, es la cuota Hilton, pero la cuota Hilton es una cuota chica, que son de 28.000 toneladas y que no siempre la podemos cumplir de acuerdo a la demanda que tenemos por las condiciones en que se produce. Es un panorama caótico para la ganadería, es un panorama difícil. Hemos perdido mucho vientre y vamos a seguir perdiendo. Estamos calculando que de 23 millones de vientres que hay en producción, activos en este momento en el país, normalmente producen 16, 17 millones de vientres, y ahora vamos a caer entre 1 millón y 1.200.000 vientres. ¿Qué significa? Que la zafra del año que viene, por menos tasa de preñez, por falta de vientres, vamos a estar perdiendo alrededor de 1,5 millones de terneros. Es muchísimo en términos nominales de kilos de carne para producir a futuro.